Bien, buenos días a todos, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno y vamos a tener este tiempo de la escuela dominical y saludamos también a todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook. Continuamos con el estudio de la Biblia libro a libro. Este es el estudio número 8 y hoy vamos a tener la primera parte. Damos gracias a Dios, ya estamos terminando de escribir el estudio número 9, después de hacerlo en PowerPoint, pero bueno, siempre nos queremos tenerlo adelantado. Vamos a leer allí en el libro de Éxodo. Voy a leer los versículos 11 al 15 para así comenzar esta parte del estudio. Dice así: y cuando Jehová te haya metido en la tierra, le dijo Dios a su pueblo, del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos, serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Vamos a orar. Señor y amante Padre, nos encomendamos ahora a ti, en primer lugar para que me uses como instrumento, Señor, y te pedimos que prepares nuestros corazones para recibir la enseñanza de este estudio y que podamos atesorarlo en nuestros corazones y llevarlo a la práctica. Sé con todos aquellos que nos van a ver y escuchar por Facebook y también que tu bendición llegue hasta ellos. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, continuamos, estamos en el capítulo 14 de Éxodo y este texto es el que vamos a quizás a tener allí presente porque va a estar en este estudio que vamos a tener. Dios le dijo a su pueblo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Eso está en Éxodo 14, 14 y 15. Bueno, estas palabras fueron dichas por Dios a Moisés, pero cuando leamos la Biblia tenemos que ubicarnos en el contexto de la Biblia. Y voy a hablar de esto un poquito porque hay veces que en nuestra vida estamos en una situación que decimos, ¿qué hacer? Estamos frente a unas grandes dificultades, todo aparentemente parece que está saliendo mal, pero a veces olvidamos, o a veces algunos olvidan que Dios sigue en control. Él le dijo a su pueblo, Dios va a pelear por ustedes y vosotros van a estar tranquilos, vosotros estaréis tranquilos. Cuando una persona está tranquila, la tranquilidad pues requiere de confianza. Cuando una persona está confiada, está tranquila, o sea, está segura, está allí con su fe puesta de que todo se va a resolver. Dios le dijo a su pueblo, ustedes van a estar tranquilos porque Dios va a pelear por ustedes. Ahora, ¿qué pasaba? Acuérdense que eran casi 2 billones de personas, estaban allí, el desierto los rodeaba, enfrente tenían el Mar Rojo y detrás estaba el ejército de Faraón. Y no estamos hablando de 3 o 4 personas, estamos hablando de cientos. Habían allí muchos carros cerrados, que eran lo que formaba la artillería fuerte, vamos a decirle, de Faraón, y con aquellos 600 carros que iban, pues iban a destruir al pueblo. Y entonces, en ese caso, Moisés, que también como hombre tenía sus preocupaciones, clamó a Dios. Y entonces hay algo que nosotros nos impacta. Cuando Moisés clamó a Dios, dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. O sea, quizás en un momento Moisés olvidó todo lo que Dios había hecho allí con las plagas, pero no podemos culparlo, era la naturaleza humana, y por eso Dios le dijo, oye, di a los hijos de Israel que marchen, yo estoy con vosotros, y hasta ahora he estado, han sucedido todas las plagas, ninguna plaga tocó a Israel, y yo los he guardado, los he sacado, yo voy a seguir con ustedes. Pero no era fácil, porque cuando esto se escribió, acuérdense la situación, frente al Mar Rojo, detrás del ejército, y a los lados el desierto, y además ya estaban ellos agotados, acuérdense que habían avanzado mucho, y ahí iban niños, mujeres, personas mayores. Así que qué bueno es saber que Dios en todo momento va a pelear
por nosotros. Yo sé que cada uno de ustedes y yo también hemos tenido momentos muy difíciles, pero en esos momentos difíciles es cuando más tenemos que confiar y estar tranquilos de que Dios va a obrar. Vamos a ver en esta primera parte la consagración de los primogénitos, está en el capítulo 13, y por qué Dios ordenó que se consagrara todo primogénito. Acuérdense que el origen de esta consagración de los primogénitos, que era una ordenanza de Dios, venía porque todos los primogénitos en Egipto habían muerto. Dios había salvado al primogénito de los israelitas de muerte en Egipto, y por eso el primogénito de los hombres como de los animales debía ser consagrado a Dios como perteneciente a Él. Cuando Dios daba una orden era para que el pueblo recordara la grandeza de Dios, el cuidado de Dios, el amor de Dios. Todas las fiestas que celebraba el pueblo de Israel era con un motivo, que recordaran y no se olvidaran de todo lo que Dios había hecho, de la fidelidad de Dios, del cuidado de Dios, del poder de Dios. Y entonces pues Dios había permitido la muerte o había ocasionado la muerte de los primogénitos por la rebeldía de los egipcios. Y entonces ahora le manda al pueblo que consagren a todo primogénito. El primogénito es el primer hijo en la familia. Por eso vemos en la historia que Jacob peleó por su primogenitura y quería salir primero que Esaú, y después Esaú la menospreció y él obtuvo la primogenitura. La primogenitura era una bendición de Dios y Dios tenía algo reservado para él. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abra matiz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Éxodo 13, 1 y 2. O sea, el primer hijo debía ser consagrado a Dios. Hay que aclarar que en este tiempo, en los países que rodeaban a Israel, que eran países paganos, sacrificaban sobre todo a mujeres vírgenes, a personas. Pero cuando Dios le dice a Moisés: conságrame a todo primogénito, era que obedeciera lo que él le había dicho y que ese primogénito pudiera ser uno que pudiera liderar dentro del pueblo de Dios y que pudiera dar a conocer el mensaje de Dios. Dice que cualquiera que abre matiz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. También el primer animal debía ser ofrecido a Dios. Ese sí se ofrecía en sacrificio. Acuérdense que esos sacrificios que Dios había mandado estaban mirando al sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Hacía falta el sacrificio? Sí. Porque la Biblia dice bien claro que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. El hombre había pecado, había desobedecido, y Dios en su amor quiso darle una segunda oportunidad, pero para eso tuvo que morir el Hijo de Dios. Pero todos aquellos animales que eran sacrificados, los primogénitos, estaban mirando a el Mesías, al Cordero de Dios que vendría. Ahora, los hijos primogénitos, y esta era la importancia, fueron sacerdotes de Dios hasta que más tarde la tribu de Leví fue apartada para ese servicio. O sea, cuando el primogénito llegaba, ese se quedaba como el sacerdote de Dios, el que ministraba a la familia, el que se ocupaba de que los sacrificios fueran efectuados, quizás participaba en el efecto de presentar el sacrificio, y por eso la primogenitura era tan apreciada. O sea, era un privilegio ser el primogénito. Ahora, ellos fueron sacerdotes hasta que la tribu de Leví fue apartada para ese servicio. Acuérdense que Israel estaba compuesta por 12 tribus. Cada tribu recibió su tierra conforme a la ordenanza dada por Dios a Moisés y conforme a la misericordia de Dios, pero la tribu de Leví no recibió herencia. Ellos iban a recibir las ofrendas y los diezmos que iban a dar las otras tribus, y entonces los levitas iban a ser dedicados única y exclusivamente al servicio del templo. Estamos hablando de una tribu completa, estamos hablando de miles. Ahora dirá alguno: bueno, ¿y hacían falta miles para eso? Sí, porque acuérdense que primero surgió el tabernáculo, donde trabajaban también los levitas. Cuando el tabernáculo, ellos avanzaban, tenían que desarmar el tabernáculo, tenían que armar el tabernáculo, tenían que tener todas las lámparas encendidas, todo el altar, todo preparado, y también hacer el sacrificio de los animales. La Biblia relata, y cuando lleguemos a Levítico lo vamos a ver más en detalle, que los grupos que servían tanto en el tabernáculo como en el primero y segundo templo, eran grupos de 24 sacerdotes. Porque acuérdense que esos sacrificios se hacían continuamente. Y entonces eran por grupos. 24 servían
el tiempo dedicado para ellos, y después otros 24 los sustituían. Ahora, ¿por qué 24? Cuando usted va acá al Apocalipsis, dice que 24 ancianos alababan a Dios. El que fueran 24 tenía un propósito. Acuérdense que el pueblo de Dios fue, el pueblo de Israel provino de 12 tribus. La iglesia, que también es pueblo de Dios, vino formada por 12 apóstoles. 12 más 12 es 24. Así que aquellos 24 estaban mirando a cómo sería el pueblo en el reino eterno de Dios, y por eso cuando usted va a Apocalipsis se habla de aquellos 24 ancianos. El hijo primogénito nacido en pecado, sigue lo que Dios le ordenó a Moisés para que hiciera el pueblo. El hijo primogénito nacido en pecado también necesitaba ser redimido. El precio era 5 ciclos. Así aparece establecido en Números 18. Allí en Números 18, usted lo puede buscar, Números 15, 16, aparece que había que redimir. Todos los primogénitos nacían en pecado. Todos somos pecadores. Y entonces había que pagar el precio por el pecado. O sea, en el tiempo bíblico el precio eran 5 ciclos, o sea, había que presentarse al sacerdote, ofrecer los 5 ciclos para que los pecados de aquella persona fueran redimidos. Redimir quiere decir comprados. Acuérdense que cuando en el tiempo bíblico que existía la esclavitud, cuando alguien redimía a un esclavo es que le daba la libertad. Ahora, ¿cómo tiene o qué tiene que ver la redención o el redimir con nosotros? Bueno, cuando uno no tiene a Cristo es esclavo del pecado. Cuando uno recibe a Cristo es redimido, es comprado. En el tiempo antiguo los esclavos tenían un precio. A veces eran 20 piezas normalmente, por eso 20 piezas vendieron a José. A veces eran mucho más, pero normalmente eran 20 piezas. Ahora bien, ¿cómo se podía comprar nuestra redención? O sea, el ser libres de la esclavitud. Bueno, no se podía pagar. Entonces el precio era precisamente el Hijo de Dios fue el que nos redimió, pero en el tiempo bíblico había que redimirlo por el sacrificio de un cordero. Así que todo aquel que naciera primogénito, aparte de que iba a ser el sacerdote, él tenía que ser redimido. O sea, él tenía que pagar por sus pecados, porque estas personas no eran perfectas, y entonces tenían que buscar el perdón de Dios delante de su altar, delante de su trono. Esto era un recuerdo solemne de la condición humana o inmunda del hombre ante Dios, incluyendo el sumo sacerdote, lo cual lo explica muy bien el autor de la Epístola a los Hebreos, que lo vamos a ver ahora. O sea, el hecho de que el que iba a ser sacerdote, que era el primogénito, tuviera que hacer un sacrificio por sus pecados para que cumplir con lo que Dios había ordenado y así pudiera redimirse de sus pecados. Esto nos enseña que ninguno era perfecto, incluyendo el sumo sacerdote. Antes de oficial tenía que ofrecer primero por él. O sea, acuérdense que el sumo sacerdote era el que una vez al año entraba al lugar santísimo, era el día de Yom Kippur, y ofrecía el cordero por los pecados del pueblo. Bueno, aún el sumo sacerdote tenía que ofrecer primero por sus pecados, y también todos aquellos que iban a servir como sacerdote, aún los descendientes de Leví, antes de hacer el sacrificio por el pueblo, tenían que hacer un sacrificio por ellos. ¿Por qué? Porque no eran perfectos. O sea, primero tenían que obtener el perdón de Dios, para entonces después poder otorgar el perdón de Dios por medio del sacrificio, que el perdón estaba en el poder de Dios, en la ordenanza de Dios, no en el cordero. El cordero era un simbolismo de Cristo. O sea, lo que Dios miraba era la obediencia. Dios lo había establecido. El hecho de que usted lo hiciera en tiempo bíblico, la gente lo hiciera, estaba diciendo, estoy obedeciendo a Dios, y aquel acto de sacrificar el cordero, pues producía que se obtuviera el perdón de los pecados. Ahora, también el sumo sacerdote tenía que ofrecer por sus pecados. Y vamos a ver lo que dice la Epístola a los Hebreos, que lo explica muy bien. Hablando de Cristo, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Estaba hablando allí en el tiempo ya de la iglesia, donde ya la ley había sido cumplida por Cristo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7, 26. O sea, Cristo es el sumo sacerdote, pero va a ser el sumo sacerdote, y ya es el sumo sacerdote por la eternidad. Ahora bien, dice que este sumo sacerdote, que es Cristo, era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, por lo tanto no tenía que ofrecer por sus pecados. Vamos a ver qué fue lo que hizo. O sea, que era un sumo sacerdote especial.
todo lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento, cuando usted estudie, y estamos estudiando ahora libro a libro, todo estaba mirando al Mesías. Aquel sumo sacerdote que se presentaba, que eran elegidos, en este caso por los levitas, y eran personas supuestamente que tenían que ser consagradas, el sumo sacerdote estaba mirando al perfecto sumo sacerdote que sería Cristo. El sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Tanto en el templo, que se hizo después, como en el tabernáculo, estaba la parte donde entraban los sacerdotes, en una parte del templo, ahí se ofrecían los sacrificios. Había una cortina, que esa fue la que fue rasgada cuando Cristo murió. Era una cortina tejida que aproximadamente tenía como unos 6 pulgadas de espesor, o sea, era bien fuerte. Ahora bien, una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Ahí estaba el arca de la alianza, ahí estaban las tablas de la ley, en un tiempo estaba un poco del maná, o sea, estaba allí lo que representaba la misma presencia de Dios. Entonces, una vez al año, el sacerdote entraba a ese lugar, ahí se manifestaba de una forma extraordinaria, asombrosa, maravillosa, el poder de Dios bajaba en una nube y allí se manifestaba. Entonces, una vez al año, el sumo sacerdote ofrecía un cordero por todo el pueblo, en sentido general, porque antes de eso, el pueblo tenía que ir ofreciendo corderos cada uno por su familia. O sea, yo era de una familia, el primogénito, o el que estaba en la casa, y había los sacerdotes, y llevaba un cordero por mi familia. Pero una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, que era la misma presencia de Dios, y ofrecía por todo el pueblo. Bueno, el sumo sacerdote era el único que podía entrar, y una vez al año, no podía entrar después. Ahora bien, esto yo lo he dicho otras veces, pero para que vean cómo Dios mira cuando habla de la santidad, y que nosotros tenemos que tener temor de Dios en cuanto a tener cuidado de no profanar, de no hacer nada que ofenda a Dios. Cuando el sumo sacerdote entraba con una correa amarrada a su pie, una correa de cuero que quedaba fuera. Él entraba ministral, no era un espacio muy grande, pero esa correa quedaba lo suficientemente afuera del velo. ¿Por qué? Porque si el sacerdote moría, no podían entrar los sacerdotes a sacarlo, porque si entraban, morían en el acto. En el acto moría. O sea, si decía, bueno, el sacerdote se murió, le dio algo, porque podía pasar, no podían entrar los otros sacerdotes siendo levitas, porque el único que podía entrar era el sumo sacerdote, en ese caso, una vez al año. Entonces, si moría, lo alaban, y entonces lo sacaban. Fíjense cómo Dios miraba. O sea, eso nos enseña que este lugar santísimo estaba simbolizando en ese tiempo lo que sería el cielo, o sea, lo que sería el trono de Dios, el lugar más santo, más sublime que pueda haber. Y eso estaba mirando a Cristo, que un día se iba a entrar a la misma presencia de Dios. Y bueno, nosotros sabemos, por lo que lo dice la Escritura, que Cristo murió, resucitó y ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre. Cuando leemos eso, sentado a la diestra de Dios Padre, está, por decirlo de esta forma que lo podamos entender, en la parte más santa de todo el cielo. No es que el cielo todo no sea santo, todo es santo, pero ahí está el trono de Dios. O sea, el trono de Dios, que solamente puede estar Dios, y en este caso su Hijo, que es la propia encarnación de Dios, y el Espíritu Santo. Ahora, dice que, seguía hablando de Cristo, el autor de los Hebreos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por su propio pecado y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, Hebreos 7:27. O sea, los sumos sacerdotes tenían que ofrecer primero por sus pecados y después por el pecado del pueblo. Cristo no. Cristo se ofreció una sola vez y para siempre, y ya con eso bastó, y por eso Cristo es el sumo sacerdote perfecto. Claro, es perfecto porque es Dios. Así que qué bueno es saber que tenemos un sumo sacerdote al cual podemos acudir todos los días. Y este sumo sacerdote está al alcance nuestro. O sea, usted y yo podemos hablar con este sumo sacerdote todos los días. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos arrodillamos o cuando nosotros dedicamos un tiempo a orar, sea sentado, ¿no? como lo hiciéramos, pero en forma reverente, dice que entramos a la presencia de Dios. O sea, no tenemos que quizás pedir un permiso como en el tiempo bíblico, o quizás una oportunidad para hablar con el sumo sacerdote. Podemos hablar con él directamente
porque es el Dios encarnado y es nuestro amigo y es nuestro Salvador. Ahora bien, dice que esto lo hizo Cristo una vez y para siempre. O sea, el sacrificio por nuestros pecados fue hecho una sola vez. No hay que hacerlo más. Y digo esto porque ustedes saben, nosotros, yo creo que el domingo que viene vamos a celebrar la cena junto con la iglesia americana. Cuando celebramos la cena, ¿qué estamos haciendo? Recordando la muerte de Cristo por nosotros y anunciando su segunda venida. Bueno, pero Cristo se ofreció una sola vez. Ahora, ¿qué pasa? En el mundo secular, y hay algunas iglesias que lo hacen, la iglesia católica lo hace, cuando celebra la misa, que se da la hostia, eso es como si fuera la cena nuestra, pero ellos dicen que entonces Cristo muere en ese momento, por eso es que no podemos masticar la hostia, que porque es el cuerpo real de Cristo. Cristo murió una sola vez, Cristo no muere todos los años. Por ejemplo, ustedes saben que todos los años se recuerda el nacimiento, la muerte de Cristo en la llamada Semana Santa, y entonces el viernes pues la gente no hace nada, la gente está allí tranquila, porque muchos lo hacen, quizás ya no muchos lo hagan, porque dicen que Cristo murió. No, Cristo no murió una sola vez. ¿Qué hacemos nosotros en esa fecha, que es una fecha que coincide con el calendario, porque la fiesta de la Pascua se celebraba más o menos entre marzo y abril, que es cuando celebramos la semana de resurrección? Nosotros creemos que Cristo murió una vez y resucitó una vez y para siempre. O sea, Él ofreció una vez el sacrificio y ya no tiene que ofrecerse muchas veces. Entonces, qué bueno es saber que ya Cristo se ofreció a sí mismo como ofrenda por mi pecado y por tu pecado. Eso nos tiene que mover a ser fiel. Porque acuérdense que, aunque quizás usted diga, oye, pero ¿cómo está eso de que cogían un corderito de un año, un cordero de un año, lo sacrificaban? Bueno, eso era mirando a Cristo, o sea, era un recordatorio durante todos aquellos cientos de años, más de 12,000 años que pasaron para recordarle al pueblo de que un día vendría el Mesías. Bueno, si a alguno quizás le conmueva que aquellos corderos eran sacrificados, imagínense Cristo. Dice allí en Isaías, voy a leer este pasaje, porque este pasaje, Isaías se le llama el profeta mesiánico, fue el que más en detalle habló de ¿cómo se llama? De la venida de Cristo, de Cristo como el Cordero de Dios. Y ahí en el capítulo 53 dice, todos nosotros, hablando del profeta para el pueblo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿quién? En el Mesías que había de venir, en este caso Cristo, el pecado de todos nosotros. Ahora fíjense lo que habla, el detalle que habla acerca de Cristo como el Cordero que se ofreció de una vez y para siempre. Angustiado era y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, allí donde lo crucificaron. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Así que dice que Cristo como cordero, angustiado era, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Ahora bien, para poder entender esto, acuérdense que Cristo fue verdadero hombre sin dejar de ser Dios. Y porque dice allí, angustiado él, sí, como hombre sintió la angustia. Acuérdense que cuando estaba en Getsemaní dice que le salían como grandes gotas de sangre, del sudor, del sufrimiento, de la angustia. Y oró, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero lo que tenemos que entender, Cristo sufrió todo eso, padeció toda esa angustia, padeció el sufrimiento, las vejaciones, los latigazos, la corona de espinas, los esputos, el escupirle el rostro, toda aquella burla, lo sufrió por amor. No tenía necesidad de hacerlo, por decirlo de alguna forma, pero debía hacerlo porque era el único medio que había en que el hombre pudiera recuperar la esperanza nuevamente de la vida eterna. Porque acuérdense que Dios le dio al hombre a la oportunidad de la vida eterna cuando lo creó, pero la desperdició. Y Dios hubiera podido decir, bueno, pues lo desperdiciaste, ese es tu problema, no el mío. Pero Dios en su amor
ya tenía el plan B. Así que aquel cordero que se presentaba en el templo y que se hacía una vez al año por todo el pueblo, fue ofrecido una vez y para siempre. Entonces yo tengo que pensar, Señor, ayúdame a serte fiel porque tú diste tu vida por mí. Voluntariamente, por amor. Voy a decirlo así, nada podía obligar a Dios a hacer esto. Dios lo decidió por sí mismo. Vamos a suponer que usted y yo vamos en un barco X, un crucero, y naufragamos. Y entonces nos encontramos en una isla solo. O sea, no hay más nadie, estamos nosotros solos. ¿Quién nos puede exigir hacer algo o no hacer algo? Nadie nos puede exigir nada. Nosotros somos allí el dueño de la, por decirlo de alguna forma, el dueño de la isla. No vive más nadie. O sea, no tengo que darle cuenta a nadie de lo que yo haga. Si quiero levantarme a las 10 de la mañana, estoy poniendo un ejemplo, me levanto. Si quiero acostarme a las 12, me acuesto. Si quiero almorzar a las 3 de la tarde, digo, suponiendo que tenga la comida allí, lo hago. O sea, no hay quien me pueda exigir nada porque yo estoy solo en la isla. Ahora bien, lo que quiero decir con esto es que Dios, siendo el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, cuando estaba solo en la eternidad, acuérdense que hubo un tiempo en que Dios estaba solo en la eternidad, en las tres personas, no había ángeles, no había creación humana, no existía el universo, y Dios decidió voluntariamente, por su amor infinito, darle un plan B al hombre, porque Él sabía que el hombre iba a pecar. Bueno, hermano, cuando veamos y estudiemos esto de los corderos, que estamos mirando a Cristo, miremos el sacrificio que hizo. Y todo lo hizo por amor. O sea, de tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo que dio su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, fue completamente voluntario. Cuando usted hace algo voluntario, lo hace de corazón. O sea, nadie lo obliga. Ahora, cuando alguien lo obliga, ya no es de corazón, ya lo hace porque no le queda más remedio. Pero Dios lo hizo voluntariamente por su amor y entonces una vez y para siempre se ofreció a Cristo. Algo muy importante a considerar es que Cristo no solo fue sumo sacerdote, sino también el primogénito, y la Biblia lo enseña. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ustedes saben, eso está en Colosenses 1, 15 y 17. Ustedes saben cuando que los testigos de Jehová usan este texto para decir que Cristo fue el primogénito, o sea, el primero que Dios creó. Eso es un error, porque ellos no creen que Cristo sea Dios, o sea, Dios no es Dios encarnado. Ahora, vamos a ver que en el otro pasaje que vamos a ver allí, con eso vamos a terminar, lo explica bien. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora bien, hay que seguir leyendo, allí sigue el pasaje. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Están hablando de Cristo. Claro, ellos dicen, bueno, Él es antes de todas las cosas. O sea, lo primero que Dios creó fue a Cristo. No, eso no es así. Ya Cristo existía desde la eternidad. Lo que hizo fue cumplir el misterio de la piedad y fue Dios manifestado en carne. Ahora, dice allí, sigue diciendo este pasaje de Colosenses 1, 18 y 19, hablando de Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Colosenses 1, 18 y 19. O sea, ¿por qué Cristo fue el primogénito? El primogénito de los muertos. O sea, vamos a ver, que hay un slide que lo dice, el primero que resucitó con un cuerpo inmortal, incorruptible, glorificado, para vivirlo eternamente. ¿Qué había pasado con todos los muertos que habían resucitado en el tiempo del Antiguo Testamento? ¿Murieron otra vez? ¿Qué pasó con todos aquellos muertos que fueron resucitados en el ministerio de Cristo? También murieron otra vez. Cristo fue el único que resucitó y no murió más. Está sentado a la diestra de Dios. Por eso es el primogénito, o sea, el primero de los muertos. O sea, y ahí en Hebreos, quiero leer ese pasaje porque es muy importante, dice a qué se refiere esto. Porque el autor de Hebreos está hablando de qué es lo que hizo Cristo por nosotros. Cristo nos garantizó a ti y a mí que hemos creído que un día vamos a tener un cuerpo inmortal, incorruptible, glorificado para disfrutarlo en el reino eterno de Dios. Si usted quiere tener un tratado completo de la resurrección, léase 1 Corintios 15. Pero en Hebreos 12, el versículo 23 dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el libro, perdón, a ver, es que me perdí, es el 23. Sí, a la consagración de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. La congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos,
a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahora, ¿cuándo vamos a llegar a la perfección? Cuando hayamos resucitado y estemos en el reino eterno de Dios. Y entonces eso se refiere, dice, a la congregación de los primogénitos. O sea, nosotros también tomamos esa resurrección porque Cristo ya la venció. Entonces un día vamos a tener un cuerpo inmortal, incorruptible, y a eso se refiere cuando dice que Cristo es el primogénito. El primogénito de entre los muertos, no que fue la primera creación. Ya Cristo existía desde la eternidad, lo que hizo fue encarnar. Y vamos a terminar con ese escrito allí. Cristo fue el primero que resucitó con un cuerpo glorificado, incorruptible, inmortal, y así ascendió al cielo. Ustedes saben que hay muchos falsos profetas en el mundo. Por ejemplo, y menciona, hermano, los testigos de Jehová, porque hay que orar por ellos. Probablemente tienen muchas doctrinas erradas. Por ejemplo, los testigos de Jehová no dicen que Cristo no resucitó en carne y hueso, sino que fue en el Espíritu. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Se acuerdan de cuando Él se apareció, que Tomás no estaba y dudó, y entonces después se apareció otra vez y estaba Tomás? Le dijo, Tomás, ven acá, mete aquí tu mano en mis dedos. Mete tu dedo en mis manos, en la señal de los clavos, y mete tu mano en mis costados. Y claro, Tomás dijo, ay, Señor, Dios mío y Señor mío, perdóname, sí, ya, yo sé que tú existes. O sea, Cristo fue el único que resucitó con un cuerpo inmortal, incorruptible, glorificado. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. O sea, Cristo garantizó tu resurrección y mi resurrección si tenemos la fe en Él. Porque esto tiene que tener una prueba. O sea, si Cristo resucitó de los muertos, y eso es lo que enseña 1 Corintios 15, yo también voy a resucitar. ¿Qué es lo que va a pasar con este cuerpo? El tuyo y el mío un día se va a acabar, se va a volver al polvo. Dice que el espíritu vuelve al polvo como era. Digo, el cuerpo vuelve al polvo como era y el espíritu vuelve a Dios. Eso está en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, al final. Ahora bien, el cuerpo se convierte en polvo, el espíritu a Dios. Pero cuando venga la resurrección, esa alma se une con el cuerpo y tenemos un cuerpo inmortal, incorruptible, glorificado para vivir en la eternidad. Porque Dios quiere que disfrutemos en la eternidad con todo lo que Dios nos dio. Y recuerden esto, Dios va a hacer al final lo que Dios quiso hacer al principio, pero lo va a hacer aún más abundantemente, más maravillosamente. Porque ¿qué hubiera pasado si Adán no hubiera pecado? No hubiera muerto, no se hubiera enfermado, no se hubiera puesto viejo. Todavía estuviera Adán aquí con la misma edad, por decirlo de alguna forma. No había edad porque con el pecado entró el tiempo y entró la vejez. O sea, al final, un día vamos a estar en el reino eterno de Dios. Y olvídese, ya no hay que ponerse así, oye, cuando me llegue la edad, cuando llegue a los 80, cuando llegue a los 90, no hay cumpleaños, es una eternidad con Dios. Eso fue lo que hizo Cristo. Por eso fue el primogénito, el primero que resucitó para garantizar nuestra resurrección. Vamos a orar y que Dios nos bendiga y que cuando leamos esto de los corderos, pensemos que todos estaban mirando a Cristo, al Cordero de Dios, y que lo hizo voluntariamente, pero que tuvo que padecer porque estaba en su condición humana. Así que sufrió todo aquello que le hicieron. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por ser hijos tuyos. Y te damos gracias porque por tu amor perfecto y eterno, un día decidiste enviar a tu Hijo para que se hiciera hombre, para que creciera aquí en la tierra, pero que estuviera dispuesto a sufrir y a morir, pero que también resucitó y ahora está sentado a la diestra tuya. Gracias porque la resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. Y un día, por la fe en Jesucristo, vamos a tener un cuerpo nuevo, glorificado, incorruptible e inmortal, para disfrutarlo por siempre en tu reino eterno. Ayúdanos, Señor, a serte fieles y en agradecimiento a todo lo que tú nos das, que podamos vivir confiados en tu poder y en tu misericordia. Gracias por tu amor. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, que Dios nos bendiga. Gracias por su presencia. No sé si hay alguna pregunta que hacer.